Buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a nuestro segundo ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. En esta segunda conferencia del ciclo tenemos con nosotros a Rafael García Marín, que hoy nos va a hablar sobre la historia, los orígenes del balonmano en Puerto de Sagunto, un deporte que tiene un gran arraigo en nuestro pueblo, tiene una implicación con nuestra sociedad desde sus orígenes industriales y realmente es un deporte que ahonda mucho en nuestro modo de ser y desde que somos pequeños se nos inculca su conocimiento y su disfrute. Yo iba al colegio Churruca, a Maestro Tarazona, y recuerdo que allí no había otro deporte que balonmano, no se jugaba otra cosa. Como digo, es un deporte que quizá en otros sitios no sea tan conocido, pero aquí es uno de los pilares fundamentales de la cultura deportiva. Rafael García Marín, que bueno, como me lo ha puesto aquí en el currículum, yo lo leo, nació en 1953 y cursó estudios primarios y bachiller en el Colegio de Nuestra Señora de Begoña, de aquí de Puerto Sagunto. Continuó con la oficialía industrial en la Escuela de Aprendices Eduardo Merello, también de aquí, hasta que ya pasó a la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudió Ingeniería Técnica Industrial, la especialidad de electrónica, en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales. Después también consiguió el máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Valencia. En su experiencia laboral sigue siendo completamente vinculada a la industria de nuestro pueblo, pues se ha desarrollado íntegramente lo que todos conocemos como la fábrica. Inicialmente en Altos Hornos del Mediterráneo, de que, bueno, también antes me decía que no leyese todos los puestos en lo que ha estado, pero bueno, ya que me los he puesto, ¿por qué no los vamos a leer? En la que desempeñó el puesto de oficial de mantenimiento eléctrico en diversos departamentos de la fábrica integral, como el taller electrónico, la acería, el sintering, laminación y colada continua de blooms y slabs. Luego también en laminación en frío estuvo en mantenimiento eléctrico de los departamentos de decapado, tándem y el taller electrónico. Después, cuando la fábrica pasó a denominarse como la conocemos actualmente, como ArcelorMittal, siguió en laminación en frío como jefe de formación, jefe de organización y desarrollo de recursos humanos y jefe de personal. Después de todo eso alcanzó la meta que todos los que trabajamos deseamos alcanzar, que es pues llegar a estar jubilado. También ha sido representante de los trabajadores y fue secretario del Comité de Empresa por Comisiones Obreras entre los años 1986 a 1990. También miembro del Consejo de Administración de Altos Hornos del Mediterráneo, en representación de los trabajadores por Comisiones Obreras de 1985 a 1990. Es autor, ya entrando de lleno en el tema que hoy nos va a hablar y del que es ampliamente conocedor, es autor del libro 50 años de balonmano en Puerto de Sagunto, que se editó en 2005 y del que aquí nos ha entregado muy amablemente un ejemplar que nos ha dedicado afectuosamente a la asociación, lo cual le agradecemos mucho y que, bueno, que guardaremos en nuestra biblioteca con todo nuestro cariño. Además ha publicado artículos en los periódicos El Económico, en El Levante, en las revistas de la empresa y en la revista del Club de Balonmano de Puerto de Sagunto. Concretamente sobre el balonmano, que es de lo que sabe mucho, ha estado siempre muy metido y fue tesorero del Club de Balonmano Puerto de Sagunto desde junio de 1999 a febrero de 2011 y tesorero y vicepresidente desde febrero de 2011 a febrero de 2015. También ha sido miembro de la comisión delegada de la Real Federación Española de Balonmano entre septiembre de 2013 y marzo de 2015. Y actualmente es socio del Club Balonmano Puerto Sagunto y colaborador de la Junta Directiva. Como veis, es un currículum, además de muy vinculado a nuestra localidad y a nuestro legado industrial, que demuestra un amplio conocimiento desde lo más cercano y lo más profundo sobre el tema del que nos va a hablar y del que realmente estoy seguro que nos va a contar cosas muy interesantes. Pues nada, ya os dejo con él y muchas gracias. En cuanto termina se ve que la gente entra a trabajar a las 10 y salen corriendo y no quieren hacer ninguna pregunta porque tengo que cenar, que me voy a trabajar, ¿no? Pues conmigo yo solicito que, porque es que hay algunas anécdotas que las puedo contar cuando haga la exposición, pero quedan como un pegado, y es mejor que si vosotros intervenís lo hagamos más ameno, más
más entretenido y mucho mejor. La primera cuestión preliminar era que, vamos, me lo voy a tomar, aunque me digáis que no lo voy a hacer, que en lugar de hablar de usted, que no me gusta nada, pero es que nada, ni siquiera mi vida normal, es que vamos a tutearnos y de esa manera yo creo que yo soy más cómodo y vosotros creo que también. Y además, por cercanía, prácticamente, por lo menos de vista, conozco al 99% de los que estáis aquí. Con lo cual estamos en una charla entre amigos. Lo hace más fácil y así, de esa manera, estaremos más a gusto. La otra, desde luego, es agradecer a la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto que hayan decidido el que esté aquí con vosotros una tarde. La otra es agradeceros a todas y a todos que estéis aquí, en especial, no para hacer la pelota, ahora no estoy en ningún cargo que pueda hacerlo, pero la verdad es que han venido un montón de concejales, Javier Raro, el concejal de Deportes, Roberto Rovira, concejal de Patrimonio, con lo cual de alguna forma esto le toca, es Simón también, Pilar y Asun Mori, con lo cual hay una representación importante de estos. Y después también, y a esto ya con un cariño especial, a un montón de exjugadores directivos del balonmano que han venido y que ya vinieron el año pasado. Esta charla tiene algo que ver con la que hicimos, pero aquello fue un vídeo a lo mejor incluso para algunos demasiado largo. Hoy lo vamos a hacer de otra manera y creo que será mejor. Y ya que apaguen las luces y me bajo, y si es que se saca esto de aquí. Sí. Y empiezo Le decía, ahora que están los concejales, que esto es un muerto, porque como voy a ser yo el que haga la presentación, voy a parecer un pequeño payasete con esto aquí y con el mando, con lo cual voy a parecer un payaso. O sea, que no tengáis en cuenta los movimientos, y es mejor que, como veis en la televisión, la gente en los congresos estos se ponen el auricular y llevan el micrófono y tienen más libertad para poder hacerlo. Bien. Otra de las cosas es que si tenéis el tríptico, en el tríptico ponía 70 años de balonmano. Hablé con Pepe Vila, que es uno de los responsables de la asociación, y le dije que yo no me veía, aparte de que tengo fama de rollero, no me veía con la habilidad suficiente para en una hora y cuarto explicar 70 años de balonmano, porque eso sería un sacrilegio. Entonces lo que he hecho, incluso aquí ya se ve mejor, lo único que vamos a explicar es, de manera somera, a brocha gorda, un poco cuáles son los orígenes del balonmano, porque nunca los hemos explicado. Mucha gente de los que han jugado un balonmano, incluso para teneros en tensión, a mitad de charla os voy a hacer una pregunta de examen a todos, y yo, incluso a mí, yo también me voy a examinar. Y veremos si esta charla ha valido para algo o no ha valido. Estoy seguro que sí que ha valido, ya lo veréis. Cuando haga la pregunta lo comprobaréis. Y por lo tanto, nos vamos a centrar en una visión de cómo nació el balonmano en la antigüedad, cómo nació el balonmano actual, cómo nació en España, y nos vamos a centrar fundamentalmente cómo nació en el puerto y el equipo del Altos Hornos, que ha sido el buque insignia de los años 50 y 60 de nuestra población, ¿no? Y cuando veáis el currículum que tiene, es un club, yo digo, incluso ahora mismo, por eso no vamos a hablar del Club Balonmano Puerto Sagunto, porque seguimos además he estado un montón de años con una cierta responsabilidad y lo sé muy bien que es muy complicado estar arriba. En esa época era más fácil, pero lo que hizo el Altos Hornos fue muy importante. Ahora lo veréis dentro de unos minutos, lo veréis. Y ya empezamos. Vamos a ver si esto me va y me funciona. Bien, ¿qué es lo que vamos a comunicar y qué vamos a ver? Como os he comentado, son los orígenes, cómo los juegos de pelota en la antigua Grecia y en la antigua Roma, hay gente y historiadores que lo ligan al balonmano actual, y yo, de alguna manera, en lo que he estudiado, veo que puede ser que sí que tiene cierta relación. El dilema sobre el origen del balonmano actual ocurre en todos los deportes, que es difícil saber cuál es el origen real, ¿no? E incluso aquellos países que por potencia política e incluso por potencia mediática se quieren asumir el hecho de que son ellos quienes han, ya no lo veréis, son los que han inventado. Aquí no está nada claro
Y ya digo que el balonmano tiene varios padres, ¿eh? No ilegítimos, sino que todos legítimos. Uy, miedo me da. Esto no está funcionando bien. Bueno, ponemos todo y así, pero yo que va a ser. Bien. Ahí veis lo que vamos a ver, ¿eh? Lo que he dicho. Primero una aproximación al balonmano antiguo, después una aproximación al balonmano actual, la creación de la Federación Internacional de Balonmano Amateur, el balonmano de los Juegos Olímpicos, el balonmano en España y el balonmano en Puerto Sagunto. Si veis los puntos verdes diréis, madre mía, este hombre ha puesto aquí un montonazo y del Puerto Sagunto solo ha puesto 2. ¿Nos va a meter aquí un rollo? No, lo vamos a hacer rápido porque yo creo que a todos los que estáis aquí, incluso por las caras que veo, aunque haya alguna gente joven, cuando se habla de este tema, porque aunque es historia, no es demasiado lejana, a mucha gente le va a traer recuerdos de su juventud, de cuando conoció a su primera novia, cuando salió a bailar, porque el balonmano era un elemento sustancial en nuestra vida, era un tema de diversión de los pocos que había. Yo me acuerdo que era un nano con pantalón corto y iba con mis amiguetes y ir al balonmano los domingos. Estabas esperando para ver el partido y además de la edición de honor. Aquello era espectacular. Y después esto, sí, los pilares, ahora vamos a ver. Ni está funcionando esto demasiado bien, no sé por qué, pero... Bien, eso ya lo he comentado, ¿no? Que es difícil determinar cuáles son los orígenes reales pero igual que del balonmano, de muchos deportes. Hay algunos que lo tienen más claro, pero realmente no está demasiado concretado. Incluso hay 2 teorías, la de los historiadores que creen que es de un solo país, ya lo cuento, que es Alemania, que dice que los alemanes que es un deporte que inventaron ellos, y hay otros historiadores que dicen que son otra cosa. Ahora lo veréis. Bien, vamos a ir rápido con esto. Bueno, en la antigua Grecia había un juego que se llamaba Urania, y en el libro de Homero de la Odisea, él explicaba que 2 de sus protagonistas lanzaban pelotas al aire y las cogían antes de pisar al suelo. Esto que alguien podría decir que tiene que ver con el balonmano, yo digo que también podría tener incluso relación con el actual voleibol, o se parecería también al voleibol. He estudiado la historia del voleibol, del baloncesto, por ver si había conexiones, y realmente ellos no se atribuyen ningún origen de estas características. Bien, Urania era la más joven de la mitología griega y era hija de Zeus. No sé si le llamaron Urania porque llevaba, si veis aquí, se podía entender que es una pelota, en esta lo lleva en la mano y en esta está en sus pies. La verdad es que esto representaba el globo terráqueo y se determinó que era la musa de la astronomía. Pero, y eso no lo he podido resolver, ¿por qué se le llamaba Urania? Y relaciono el tema de la bola esta con la pelota. Y después, en 1926, se detectaron algunas pinturas. Estas no son las que están en Atenas, y unos amigos, en un viaje del año pasado en Sicilia tuvimos la suerte de verlas en directo. Yo cuando las vi no sabía que tenían que ver con el balonmano, y ahora para preparar esta charla comprobé que efectivamente, según ellos, esto era el juego de Urania. Iban vestidas las chicas como van las de voleibol. Por eso digo que el voleibol parece que tenga que ver con esta representación, ¿no? Pero bueno, no es así. Después, en la antigua Roma se caracterizaba otro juego distinto, se llamaba Arpastum, juego de coger la pelota, y se recogen en algunos textos del doctor romano Claudio Galeno. Ponemos todo porque si no... Bien, este sí que tenía unas reglas
un poco más determinadas, lo podían jugar entre 5 y 12 jugadores, se jugaba en un campo rectangular que tenía medidas concretas, y de lo que se trataba era que el balón ganaba aquel que mantenía el balón en su terreno de juego, y los otros jugadores lo que hacían era bloquear al jugador que llevaba el balón para quitárselo y pasarlo a su terreno de juego. Ya he tenido la suerte de encontrar en internet una representación teatral de este juego y así la veremos. Ahora la vamos a ver. Hay un elemento importante ahora que está de moda, y además no es una moda, es que tiene que ser así. Lo vamos a ver. El último punto de aquí, si veis, dice: practicado habitualmente tanto por mujeres como por hombres, los cuales gozaban del mismo prestigio y público. Con lo cual, no estamos descubriendo nada moderno ahora. En la época romana la gente se sentía igual, los hombres que las mujeres, e incluso cuando había espectáculos de estas características, el número de gente que acudía era más o menos el mismo. Por lo tanto, quiero decir que no estamos avanzando demasiado, porque esto hace ya casi 1000 años, sí. Sí. Y bueno, ahí veréis unas pinturas que se encontraron en una vía portuense en Roma, y donde iban vestidos de esta manera. Bien. Vamos a ver si ahora... Vale, bueno, me vais a perdonar, porque creo que esto va a ser un poco chico para todo, pero bueno. Vamos a ver. Todos los centros de instrucción tienen sus tradiciones, y la de este campo británico consiste en un partido de arpastú entre los nuevos legionarios y sus instructores. Igual que en la instrucción, los nuevos legionarios son machacados una y otra vez sin piedad, pero tienen sed de venganza, y no pueden defraudar a sus camaradas, que los animan sin descanso desde la banda. Significa que pueden vencer. La rabia tanto tiempo acumulada les da nuevas fuerzas. Han perdido el miedo. ¿Quién lo ha dicho? Se parece más al rugby que al balonmano, porque se sueldan buenos meneos. Bien, después hacemos una pequeña referencia a la Edad Media. No hay ningún estudio demasiado, solo se habla de un trovador que era el poeta alemán más importante de la Edad Media, que era el Walter von der Wollheide, donde él habla de que jugaban un juego de pelota, pero no tenía ni normas, era un poco por divertimento, y sobre todo cuando había alguna fiesta, con lo cual no se puede considerar que fuera un deporte, así como los otros sí que tenían una cierta... Y seguimos. Y ahora empezamos con la edad un poco moderna. Bien, vamos a ver aquí está la discusión de si es solo una escuela o son 4 escuelas. Yo defiendo la tesis de que son 4 escuelas, las iniciadoras del balonmano, que son estas 4. La checa o bueno, en ese momento era Checoslovaquia, Dinamarca, Suecia y Alemania. Y además cada una con un juego que tenía su propio nombre, y con los introductores podríamos decir los... Bien, en 1892 en Checoslovaquia y los Balcanes se jugaba un juego que se llamaba Česká Jasena, que lo inventó Josef Klenker, y en 1905, si me decís quién es Václav ahí de esa foto, la verdad es que no lo sé, porque no he encontrado la foto. Esa es la familia de él, pero no sé si es el más mayor o el más joven. No lo sé.
La verdad es que no tuvieron mucho éxito, pero bueno, es verdad que incluso en ese dibujo, si veis, es un movimiento de balonmano, o por lo menos bastante parecido, ¿eh? Pues en 1898 aparece en las escuelas de Dinamarca como consecuencia de que hay una prohibición de jugar al fútbol, y a este profesor, a Holger Nielsen, se le ocurre la idea de que en lugar con dando patadas al balón, que las haga con la mano, ¿no? Se llama handball. Este mismo deporte, en 1910, lo traslada el Göran Wahlström. Y por último, este quizá es el más consolidado, porque sí que es verdad que Alemania fue en el país donde tuvo más éxito y donde la gente se... Y contrariamente a lo que podemos pensar, fueron las mujeres las primeras que empezaron a jugar. Aquí nos están dando por todos los lados, ¿eh? A los machistas. Yo no soy machista, o intento no serlo, pero bueno. Un juego que se llamaba Torbal, el balón puerta, inventado por este... Ahí. El mando este me está llevando de culo, con perdón. Bien, Max Heiser lo que hace es, él era profesor de gimnasia, y a las trabajadoras de Siemens en los ratos libres dedicaban a jugar a este juego, y tiene mucho éxito entre la gente joven, la que trabajaba y a la que estudiaba, y en general aparece este deporte como un elemento de distracción, sin normas muy claras, todavía no estaban reglamentadas. Y aquí viene el hombre del saco, el Gar Slens, ¿no? Entre 1917 y 1919 coge las ideas de su compatriota, y el Torbal, que era el que había hecho el Max Heiser, lo transforma y hace reglas para que puedan jugar los hombres, porque os he dicho que jugaban las mujeres. Y además, que, ¿cómo diría yo?, se atribuye el hecho de que eso, que es el invento es de él, y por lo tanto a partir de ese momento todo lo que quiera o se parezca a esto, el juego es alemán, y es Alemania la que tiene que tener todos los prerrogativas. Yo digo que no porque ¿qué es esto lo que pongo aquí? Hay otros historiadores que defienden la tesis de que son... Va bien, sí. Hay otros historiadores que se inclinan a pensar más en que son las ideas de distintos países, eso aglutinado y conjugado da como consecuencia el handball, que es como se pronuncia, es una palabra inglesa que aún no se ve, aún no me he adelantado, pero la pasamos esto corriendo y así. Bien, estas son para mí son las 4 escuelas que hacen que del conjunto de ellas salga un deporte común que se llame el handball, que traducido al castellano sería balonmano. Lo que pasa es que es una palabra que incluso se utiliza en Alemania, en Dinamarca, incluso algunos equipos de aquí de España le llaman handball. Handball. O sea que es de origen inglés, pero bueno. Vamos a ir más deprisa porque si no, veo que os dormís, pero dentro de poco voy a hacer la pregunta, O sea que estar un poco preparados a ver si aprobamos el examen. Bien, aunque es curioso, es el secretario de la Asociación Internacional de Fútbol el que apoya más este juego, que en realidad le iba a quitar aficionados, pero es el hecho de que fuera Alemania. Yo no sé si lo hizo para decir, oye, somos los alemanes los que estamos defendiendo este deporte, y por lo tanto va a quedar claro en la historia que hemos sido los inventores de la historia, ¿no? Y otra cosa curiosa que yo creo que nadie de aquí sabría, por eso yo digo que las charlas de historia están bien, porque con algo te quedas que no sabías, y por lo tanto es interesante. Y además es bueno repasar la historia, porque así no repetiremos lo que se ha hecho mal. Si repetimos lo que se ha hecho bien, de categoría. Es una lástima que todas estas charlas no las escuchen la gente joven,
porque muchos de aquí vais a ver que lo que explique, incluso en parte lo habéis vivido, con lo cual vais a aprender relativamente. Sería mejor que gente joven estuviera aquí y lo escuchara, pero bueno, es difícil. En el Nautilus en el que estoy también socio, pues la gente que viene, que estamos ya con más tiempo libre y no tenemos que estudiar y tal, pues en parte es normal que ocurra esto que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, pues en 1928 es la Federación de Atletismo la que acoge este nuevo deporte. Es curioso porque si habéis visto, fíjate que la primera fecha que habla es de 1892. Pues repasando algunos deportes, el rugby se creó en 1848, el baloncesto en 1891, el voleibol en 1895, o sea, son, aunque el rugby es un poco anterior, pero son de fechas parecidas, ¿eh? Bien, en agosto del 28 se crea la Federación Internacional y ahí todavía aparece el término amateur. Eso desgraciadamente en el deporte de hoy, salvo los críos y las categorías inferiores y los equipos con poco dinero, aún funcionan así, y el balonmano aquí Altos Hornos era un equipo amateur. Si le daban alguna propina y 2 bocadillos era lo que se llevaban por delante, ¿no? Y en este año, pues en 28 es cuando se crea la primera Federación Nacional, precisamente es alemana. Joder, estos tíos al final se van a... De todas maneras, he estado estudiando esta misma mañana y me aparece un dato de que la Federación Danesa, si lo comprobáis, creo que lo sacaréis, bueno, porque es mirar en el ordenador, me sale que la Federación Danesa se creó en 1925. Me parece muy raro que tan temprano, porque más o menos por los orígenes, me parece demasiado pronto, pero bueno, podría ser, ¿eh? En lo que he estudiado me aparece con más nitidez que fue la Federación Alemana la primera. En 1934 el Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión del balonmano en las Olimpiadas, y hay un tema que ayer hablaba con un compañero y amigo que decía, no, pero esos son los países nórdicos, y efectivamente, sí que son los países nórdicos los que se parecen, que crearon el balonmano más parecido al actual. ¿Por qué? En los países nórdicos hace mucho frío y jugar en canchas de fútbol pues vamos, hacía un frío que te cagas, con lo cual decidieron hacer canchas cubiertas, y desde luego canchas cubiertas con una longitud de 110 metros, aquello hubiera sido, vamos, infumable el coste que hubiera costado. Con lo cual hicieron canchas pequeñas, llevaron a las canchas de 40 por 20, que es las medidas reglamentarias del balonmano a 7, y fueron los países nórdicos donde. Tal es así que en 1935 se jugó el primer partido internacional de balonmano a 7 entre Suecia y Dinamarca. Nada que ver con Alemania. Y en cambio sí que 2 de las escuelas que hemos dicho, Checoslovaquia, Suecia, Dinamarca y Alemania. Con lo cual ya digo que yo pongo muy en cuestión que el balonmano lo inventaron los alemanes. Para mí no. Creo que fue un conjunto de países. Bueno, la Federación Internacional Amateur tuvo poca vida, se creó en el 28, pero tuvo aún la suerte el tiempo de crear y organizar los Juegos Olímpicos en Berlín 36, la primera vez que el balonmano, en este caso balonmano a 11, fue olímpico, y los países que participaron, y por supuesto para rendir culto a Hitler, pues Alemania quedó campeona olímpica. Y en el 10º aniversario, en 1938, se inauguró el campeonato, en este caso de las 2 modalidades, de 11 y de 7, con la banderita ya. Pero bueno, aún habían empezado la guerra, pero estaban preparándose. Bien, en 1946 desaparece la palabra amateur. Yo creo que en esa época tampoco cobrarían demasiado, y no sé, no lo he estado revisando y no sé por qué quitan la palabra amateur. Y aparece que la gente del balonmano sí que lo conocemos, la actual IHF, con esos países. Veis ahí que Alemania no está, por el veto que había provocado el tema de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, el balonmano femenino en 1949 es cuando se establece el primer campeonato del mundo a 11, y lo que pasó es que en la década de los 60 cayó en decadencia el balonmano a 11. En los últimos partidos en categoría femenina fueron en 1960 y los masculinos en 1966. Y ahora pregunto la pregunta del millón, que he dicho que os tenía que preguntar. Yo me voy a autoexaminar, por lo cual tenéis que ser sinceros, no tener vergüenza, levantar la mano, que no estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo nada, y entender la pregunta. ¿Aquí hay alguien que no haya visto nunca un partido de balonmano en directo o en la televisión? ¿Hay alguien que no lo haya visto? Veo que todos. Mejor. Oh, no, Asun no. Asun no lo he visto. No lo he visto. Vale. Y ahora voy a hacer otra pregunta. Y esta sí que... Si no, me quedo hecho polvo. ¿Alguno ha visto balonmano a 11 jugar en directo o en la televisión en un campo de fútbol? Sí. Pues yo no. Sí que habéis visto, ostras, porque hay más gente de la que... Asiente sí. Yo no. Asiente sí. Bueno, lo he visto ahora, pero que no lo había visto. Rafa, asiente sí. Pues mirad, vamos a ver un vídeo de 1 minuto de duración correspondiente a la final del campeonato de Europa de selecciones nacionales entre Alemania y Suiza. Lo preguntaba porque digo, si hay mucha gente que levanta la mano, poder deciros, oye, habéis aprendido hoy algo, aunque sea 1 minuto de balonmano. ¿Está siendo un rollazo o no? Vale. Por ahora. Es que si no me callo y nos vamos. Yo he dicho por ahí a algunos amigos hacerme señales de humo y la señal y nos vamos por eso. En Alemania, en 1955, en la final del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales, y sí, es lo que parece, juegan con la mano, balonmano a 11. Así se jugó desde 1928 hasta que en los años 50 apareció el balonmano a 7 y en Múnich 72, ya en el programa oficial de los Juegos, apareció de manera oficial el balonmano a 7, pero durante muchísimos años el balonmano fue a 11, de esta forma tan espectacular en ese campo de Brusalón, durante 40.000 espectadores que presenciaban 40.000 espectadores. 40.000 espectadores. Las reglas eran diferentes, las medidas también diferentes, complicadísimo debía ser para los porteros, para esos lanzamientos, pero así se jugó durante muchos años en Europa y también en España. Ahí vemos como el capitán de Alemania recoge la Copa de Campeones de Europa. ¿Os ha gustado? Y vamos a ver en España qué pasó. Bueno, el desarrollo en España fue muy parecido a lo que ocurrió en el resto de Europa. En principio se jugó al balonmano a 11 y poco a poco se fue jugando al balonmano a 7, en salas cubiertas. Malditas para nosotros porque después veréis lo que pasó, pero bueno, pero es así. La historia en algunos temas, bueno, ni en todos, no lo podemos cambiar. Bien, empezó sobre todo en los ámbitos militares, en la Escuela Naval de Ferrol, y existen datos oficiales desde que en el Regimiento Alcántara en Barcelona se jugaba de una manera con cierta organización. Y la primera norma, la escribe un capitán de infantería, José Hermosa, en 1929, un documento que le llama balón a mano, que después se presentaría, ese documento, este es el original, en la Escuela Central de Gimnasia de Toledo. En España la Federación de Balonmano se constituyó en 1941. Si os acordáis, hemos dicho que la alemana en 1933. En 1941 también se creó la francesa, o sea que somos de la misma antigüedad que los franceses.
en la temporada 1942-43 se organiza el campeonato masculino de balonmano 11 y donde gana el SEU de Valladolid. No sé si alguno sabe lo que era el SEU. Selección Española Universitaria. Sindicato Español Universitario. Se creó en tiempos de la República a propósito de José Antonio Primo de Rivera para introducir los criterios y las organizaciones, la ideología de la falange en la universidad. Y ese era el contrapunto a la Federación de Estudiantes Universitarios, que era el FEU, de carácter progresista, ¿no? En 1959 se jugó el último campeonato de balonmano 11 entre Granollers y Sabadell. Y en 1949 también se jugó el primer partido internacional entre España y Francia. Por 3-1, me parece un resultado ridículo, si os acordáis. El partido de Alemania-Suiza creo que ha dicho 24-16, creo que una cosa así. Aquí 3 goles en 60 minutos me parece eso un poco ridículo, pero se ve que no le dejaban correr. No había ninguno del punto. Y en 1951 es la primera división. Después explicaremos esto de la primera división, la división de honor, porque hay algo de confusión en el tema. La primera división nacional era algo parecido a la que después se crea como división de honor, pero no. La primera división era que los campeones de las regiones iban, casi siempre era en Madrid, iban durante 4 o 5 días seguidos, jugaban una especie de liguilla y el que ganaba era el campeón de primera nacional. Que no es la división de honor, porque ahora veréis que hay una diferencia sustancial e importante, ¿no? Y también comienza a disputarse la Liga Nacional Femenina con la sección femenina de... Bueno, ya hemos acabado, con esto acabamos y ya nos metemos en harina para que los que cogieron novia en aquella época y todo eso se acuerden de cómo le cogían la manita, iban al cine y a bailar, ¿eh? Bien, vamos a ver 2 vídeos. Están empalmados y duran 2 minutos, o sea que no es demasiado largo. En uno de ellos se ve la Copa del Generalísimo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de 1949, y es curioso porque lo que hicieron los canallas del balonmano dijeron: esto de que vienen aquí 4 gatos y vienen 20 espectadores, esto lo vamos a solucionar. Y entonces lo que hicieron fue, en el antiguo campo de Metropolitano del Atlético de Madrid, jugaba el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, de Liga de Fútbol, de Primera División, y dijeron: antes de que se juegue el partido, ponemos un partido de balonmano, les decimos que paguen una peseta de más, y de esa manera, y veréis el campo, 30 o 35.000 personas. Yo creo que eso, aquí en España, no ha habido ni siquiera en la final del Campeonato del Mundo. En el pabellón San Jordi caben 15.000 personas. Pues ahí vamos a ver un partido con 30.000 personas. Y el otro es un vídeo entre el Atlético de Madrid, que había sido campeón de Liga y de Primera División, porque esa temporada no hubo Liga de División de Honor, y el Benfica a un partido solo. Y se jugó en el Palacio de Deportes de Madrid, donde el otro día el pobre Samina poco más en nunca, ¿no? Años antes ya había llegado a España. Estadio Metropolitano, año 1949, partido de Copa del Generalísimo, Atlético de Madrid-Barcelona. Se juega, como decimos, en el Metropolitano, y lo curioso del caso es que después se jugaba el Atlético de Madrid-Celta de Vigo, y los espectadores, fijaros en la grada, 30.000 personas pagaban una peseta más y podían entrar al partido de la final de Copa y al partido del Atlético de Madrid con el Celta de Vigo. Ganó el Barça 10-7. Increíble. Un espectador con cierto parecido a Nicolas Cage. El Atlético de Madrid, campeón español de Liga y Copa de balonmano, juega con el también bicampeón portugués Benfica a partido único la primera eliminatoria de la Copa Europea 62-63. En el Palacio de los Deportes madrileños se desarrolla este interesante encuentro de una modalidad deportiva que cada día cuenta con mayor número de adeptos por su espectacularidad.
monumento colchonero habitual, ganarían holgadamente la confrontación, ya que el primer tiempo terminó con el expresivo tanteo de 5-1 favorable a los atléticos. En la segunda mitad, los lisboetas fueron algo más realizadores, pero como el cuadro madrileño se apuntó otros 8 tantos, el resultado definitivo de 13-6 señala elocuentemente las felices posibilidades del Atlético madrileño en el torneo continental. Bien, y llegamos a lo que más va a gustar, creo yo, pero vale. Vamos a ver. Bien, cuando la asociación me llamó para que hiciera esta charla, estuve viendo exactamente lo del patrimonio industrial, de dónde venía, qué era y en qué consistía, ¿no? Y saqué estos datos. El Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial se creó en Iron Bridge en 1973. Después hubo en Suecia en 1978 la tercera conferencia que consolidó esta asociación, este comité, ¿no? Y si leéis todo, porque yo tenía decía, la palabra patrimonio siempre significa piedras, edificios, máquinas, y dices, ostras, y entonces el balonmano tiene que ver, no tiene que ver, y lo lees y dices, joder, aquí está hablando desde luego, sí que es una pena que con esta lectura así rápida, mirad lo que pone aquí. Ay, me cago en la madre, me cago en la madre. Ahí está. Aquí en el final dicen, tales actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. Pues es una verdadera pena que se haya perdido en educación la antigua escuela de aprendices, porque eso era patrimonio industrial como una catedral, sin ninguna duda. Y esta pista, aunque después se reformó y también hubiera entrado en el... La pista de baloncesto, que después se transformó en balonmano de cemento, pues ahora tampoco está y hubiera sido un elemento de patrimonio industrial, ¿no? El tema del juego del balonmano, tengo algunas dudas. Es casi más como un patrimonio cultural, porque es una cosa, ¿cómo diría yo?, inmaterial. No hay algo sólido que tú lees la lectura y dices, aquí habla de conjunto de restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social. Dices, ostras, el balonmano aquí fue un elemento social, pero no queda en nada material. En todo caso es un tema inmaterial. Es curioso el tema este de Iron Bridge, es una ciudad, oye, suspendido, porque se llamaba de otra manera y no había puente, era un pueblo donde había mucho mineral de hierro. Yo lo leía y digo, se parece un poco a Ojos Negros y el puerto, todo junto, porque la mina estaba al lado del pueblo y lo que hacían se creó una fundación con hornos altos, de la época, estamos hablando de 1780, por ahí, los primeros hornos altos, y es la ciudad que se le asigna en la revolución industrial en Europa, en este caso en Inglaterra, ¿no? Cambió de nombre y le pusieron Iron Bridge, porque Iron es hierro en inglés y Bridge es puente de hierro, que es este puente, el primer puente del mundo de fundición, que tiene 60 metros de largo y se inauguró en 1781. O sea, es una obra colosal. Si la veis, también con un amigo lo comentaba, digo, tiene una estructura parecida, no se llega a ver, pero digo, si pudiéramos acercarlo, ¿a vosotros nos recuerda esto al puente este de Cuenca e incluso a la Torre Eiffel, la forma de construir? De alguna forma es algo similar, ¿no? El tema se utilizan remaches porque en ese momento no había soldadura y por lo tanto es un armazón que tiene un valor, se puede visitar, y hay un museo industrial en esta población que el que vaya a Inglaterra y tenga curiosidad puede verlo. Bueno.
Y ahora esto también, este sí que es un poco más largo, ¿eh? Vamos a ver. Me parecía que era una canallada no utilizar. El año pasado se cumplieron 50 años de haber sido subcampeones de la Liga de División de Honor. Y hacía meses que el Nautilus me había dicho, oye, ¿por qué no presentas una conferencia, un vídeo y tal? Y dije, no, vamos a hacer un vídeo de toda la historia del balonmano. Claro, dura hora y media, ya que era para ver solo el vídeo. Pero lo que sí que me parecía interesante, porque ahí veréis la conexión entre lo que la gente de aquí de la zona le llamamos la fábrica, y había una conexión directa, súper profunda, entre lo que era la fábrica, el pueblo, los trabajadores. Era todo una mezcolanza que en el vídeo, o sea, cuando haces estas cuestiones, tú pones la cabeza, porque tienes que tener una cierta organización y qué es lo que pongo, qué es lo que no pongo, pero te sale también el corazón, porque lo estás haciendo de algo que te llega, que tú lo has vivido, y por lo tanto es difícil que se transmite, pero está hecho de verdad. Yo lo dije el año pasado en abril, lo vuelvo a decir, está hecho con la cabeza, pero sobre todo con el corazón. La gente que me perdonen, la gente que ya lo vio, y son 15 minutos, pero no, ahora lo veréis con más gusto. Mucha música, pero bueno. Está chula. Todas las imágenes que se ven son de nuestra fábrica, de la integral de aquí de Sagunto. El horno alto número 2. Desde la década de los 40 hasta prácticamente llegar los años 70, la empresa Altos Hornos de Vizcaya, con su fábrica en Sagunto, tenía una influencia inusitada en todos los ámbitos de la población. Prácticamente todo se movía alrededor de la fábrica. La mayoría de sus miles de trabajadores vivían en el núcleo del puerto y Sagunto, siendo la empresa que empleaba el 90% de los trabajadores de la zona. Todas las decisiones de esta tenían una repercusión inmediata en la población, desde lo económico a lo social, la cultura, pasando por la enseñanza, la vivienda, los hospitales y, como no podía ser menos, también el deporte. Giraban en torno a lo que se decidía en la fábrica. En este contexto, Altos Hornos de Vizcaya creó una delegación de deportes que, bajo la denominación del Grupo Atlético Altos Hornos, integraba toda la práctica deportiva que no fuera el fútbol, y donde el deporte que primaba era el atletismo, siendo este una de las formaciones más poderosas de la región valenciana. Muchos de sus componentes, para no perder la forma física fuera de la temporada atlética, se dedicaban a jugar a baloncesto, llegando a formar un equipo de cierto nivel que militó en la primera categoría regional. De esta manera pasa a ser el segundo deporte de equipo más poderoso de la ciudad, después del fútbol. En la disputa de un partido correspondiente al trofeo que se jugaba en la pista de baloncesto del Campo Fornás contra el equipo del Español, se produjeron distintos incidentes al final del partido que llevaron consigo la descalificación del equipo en la primera categoría regional y el descenso a la tercera categoría regional. Los componentes del equipo de baloncesto, ante lo que consideraban una injusta sanción, decidieron abandonar la práctica de este deporte. Existe otra versión de cómo se dejó la práctica del baloncesto comentada por Vicente Moliner. En esa época
Todos los equipos de la categoría estaban en contra del presidente de la Federación Valenciana de Baloncesto para que dirigiera. Pero en el último momento fue solo el equipo de baloncesto del Altos Hornos el que mantuvo esa posición frente al resto de equipos, ante lo cual, decepcionados los jugadores del Altos Hornos, decidieron dejar de jugar. Bien sea por uno u otro motivo, fue Vicente Moliner, que por entonces ya practicaba atletismo y también baloncesto, el que viviendo en Valencia había visto jugar ya balonmano, por lo que les propuso a sus compañeros del equipo de baloncesto el jugar a este deporte, pensando que se adaptarían muy bien a las características del balonmano. Prácticamente todos los componentes del equipo de baloncesto pasaron a formar parte del equipo de balonmano. Todo esto sucede al principio de los años 50 y el comienzo del balonmano lo podríamos datar en dichos años. Se juegan partidos en el final del año 1951, pero es en la temporada de 1952 cuando se empieza a disputar partidos oficiales en una liga regular, y es el comienzo de esta historia que aquí contamos. Nace el balonmano en Puerto Sagunto. En las primeras temporadas de los años 50, el 90% de los jugadores eran trabajadores de la siderúrgica Altos Hornos, compatibilizando el trabajo en la fábrica con la práctica del balonmano. Hay que tener en cuenta que en la década de los 50 se trabajaban 48 horas a la semana y los salarios entre los siderúrgicos, concretamente en el periodo de 1952 a 1954, oscilaban desde unos mínimos de 12,60 pesetas al día hasta unos máximos de 21,60 pesetas al día. En el equipo había desde trabajadores poco cualificados hasta técnicos de alto nivel, conformando un grupo variopinto en cuanto a las profesiones se refiere, sin que esto afectara a jugar como un verdadero equipo. Bien es verdad que la empresa, cuando se jugaban partidos, liberaban a los jugadores de su jornada laboral. La década de los 50 supuso la hegemonía de nuestro club en el balonmano regional valenciano. En esta década, la supremacía del Altos Hornos en el balonmano regional fue patente. 5 campeonatos y 2 subcampeonatos son el intachable balance que presenta nuestro equipo en sus inicios. Sin duda, una forma física envidiable para la época y su vocación ganadora eran sus principales bazas. Podemos ver el camión de la empresa Altos Hornos de Vizcaya en Sagunto, utilizado en la década de los 50 por el equipo para realizar sus desplazamientos. Febrero de 1959 es una fecha emblemática e histórica para el balonmano español. Después de finalizar las ligas regionales y provinciales, la Federación Española propuso la creación de una competición del máximo nivel del balonmano español, a la que denominó División de Honor, que la jugarían los campeones y subcampeones de las zonas donde el balonmano estaba más desarrollado. La competición se desarrolló del 7 de febrero al 14 de junio de 1959. En concreto, el primer partido de liga en Puerto Sagunto se jugó el día 8 de febrero contra el Granollers, y no en el campo del Fornás, lugar habitual, sino que por haber tiempo lluvioso se acondicionó el cine del Parque Oma para disputar dicho partido, que se saldó con una derrota del Altos Hornos por 7-12. La División de Honor arrancó con 10 equipos, campeones y subcampeones de 5 provincias, en concreto de las provincias de Alicante, Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valencia. Al estar formada por 2 equipos de la misma provincia, se jugaban 2 partidos cada semana, para facilitar los entonces complicados desplazamientos. Es decir, sábado y domingo, de manera que, por ejemplo, cuando el Altos Hornos iba a Madrid, un día jugaba contra el Atlético de Madrid y al día siguiente contra el Bresel, y así con esta modalidad todos los equipos. La clasificación quedó encabezada por el Granollers, proclamándose de esta manera como el primer equipo campeón de la División de Honor de balonmano A7. Su campeón fue el Atlético de Madrid. Nuestro club, Altos Hornos, quedó en una meritoria 4ª posición. Los años 60
fueron para el Altos Hornos los más gloriosos de toda su larga historia. En todas las temporadas de esa década, el equipo militó en la máxima categoría del balonmano español, la División de Honor, alcanzando en la temporada 1968-1969 el subcampeonato, que representa la mejor clasificación de nuestro equipo en toda su trayectoria. Sin duda, en esta década se produce un punto de inflexión en cuanto al nivel deportivo de nuestra entidad. Asimismo, es en estos años donde, al calor de la élite, la asistencia a los partidos y la implicación social se hace más intensa. ...1969 quedará grabado con letras de oro en el calendario de todos estos años de historia del balonmano en Puerto Saúl. Hoy, 50 años después, debemos valorar como se merece el subcampeonato de la División de Honor, la Liga Sobal de la época. Ahora, ese puesto daría derecho en España a jugar la Liga de Campeones. Es de justicia realzar esta gesta y dar nuestro más sincero homenaje a todos los que, con su trabajo, consiguieron lograr la gesta más grande hasta hoy conseguida del balonmano en Puerto Saúl. Aquí lo que interesa es hablar de cuando quedamos subcampeones de España, que es lo más importante que hemos hecho nosotros. Bueno, pues eso, este era el equipo, esta era la plantilla y al final nos quedamos 7 solo. Que no sé si lo tienes ahí, que es el 7. Aquí también, pero por videojuego habría algo con este. Bueno, es que además éramos el equipo que menos plantilla tenía de España. Sí, somos en base económica, en base económica. Hostia, Emilio. La plantilla, perdón, un segundo. Éramos, esto que vemos aquí, ¿quién más? Climent y ¿quién más? ¿Faltaba algún jugador? Aquí en esta plantilla había faltado 10. Entonces éramos solo eso, todos los temporales, o solo. Y dos porteros. Un partido. 6, 7, 8, 9, 10. Juntos, que nos fichó a nosotros después del Atlético de Madrid aquí en casa, que lo eliminamos. Nos fichó Manolo Bordes y Manolo y Nacho Nebot. Bordes, que es médico neurólogo. Manuel Rivero. Bueno, este chico nos mareaba a todos. Cuando cogía el balón es que no sabías a quién le iba a pasar. Pero es que le pasaba al contrario también. Entonces teníamos la ventaja esa de que si acertabas cuando ibas corriendo por el balón, estabas solo porque había despistado la defensa. Buenos días. Soy Manolo Rivero. Soy Manolo Rivero, como sabéis. Vivo en Alfaro, que es una localidad de La Rioja, desde hace nada menos que 50 años. Pues el que conducía la furgoneta, que eran de fábrica, Paco, el casillero se llamaba, Tony Sayo le decía: Paco, échate a la derecha que nos va a pasar una de los sobres. Bueno, de un comentario que me hizo Soriano antes de empezar el partido, dice: Porca, tienes que dar hoy era contra el Itasuna allá. Y me coge también salió del padre. Dice: hoy es su partido, hoy tienes que jugar aquí a muerte. Dice: vale, ya salvo
a los 5 minutos, ¡plam!, la nariz torcida. Yo que llevo sangre. ¿Y de qué sangre? Dije, la siguiente que saco, ¡plam!, una botella en el cuello, me pegan en todo el cuello, me ahogaba allí, me ahogo. Chaval, que si no... El Atlético de Madrid traía 10 internacionales del entrenador extranjero. Al cuarto de hora, a 2 hornos 10, Atlético de Madrid 1. ¿Quién sacó ese partido? Y ese fue un partido con la que sí, se fueron llorando. Y el entrenador dice, esta semana hemos entrenado solo 4 días. Es que aprendimos, yo por lo menos aprendí mucho de los tiempos, de los rincones y eso, de Rafael sobre todo, yo aprendí mucho de ellos. Mucha marrullero. No, es que entonces era pelear. Con el Atlético de Madrid, el primer partido que jugué yo con el primer equipo, en la pista de Forlán, a Alcalde, sí, a Medina, sí, a De Miguel, Cuesta, que entraban para adentro. Hombre, yo de alto estaba bien, no para aquella época, pero pesaba 78 kilos. Antes pesaba, entraban para adentro y solo el rebufo que hacía atacar se te llevaban aquí. Por ello, terminamos con la temporada de 1969-70, que comenzaba condicionada por dos grandes hechos. Del lado positivo, el Altos Hornos era el vigente subcampeón de la Liga de División de Honor, clasificación que con todo merecimiento había conseguido la temporada anterior. Del lado negativo, desde diciembre de 1969, sabía que la temporada de 1969-70 podía ser la última en la División de Honor, por cuanto la Real Federación Española de Balonmano imponía para la temporada siguiente, es decir, la de 1970-71, la obligatoriedad de disponer de pista cubierta. Por desgracia, esa pista cubierta no llegó y la empresa Altos Hornos de Vizcaya decidió deshacer el equipo de balonmano. De esta manera terminaba una etapa de casi 20 años y el fin de un sueño. Bien. Aunque vinieron ya el año pasado, es un placer que de estos que ayudaron a hacer el vídeo, tenemos a 4 personas, no me resisto a que les demos un fuerte aplauso. Emilio Jordán, Carlos Reverte, Felipe Rizal y Bien, vamos a ir rapidito, que veo que es un poco tarde, pero bueno. Mirad, a veces cuando uno está viendo imágenes, te centras en la imagen y no te centras en el sonido, y otras veces en el sonido y no en la imagen, ¿no? Y quería recordar 4 o 5 cuestiones que son primordiales. La primera es que no está nada claro y no ha habido manera de averiguarlo. Tuve la suerte de, cuando estaba escribiendo el libro, pude localizar a Vicente Moliner. En ese momento vivía en Madrid, era ya muy mayor, y hablé por teléfono, me presenté y fui a Madrid a hablar con él. Y entonces él fue el que me contó la historia de que querían tirar al presidente. Pero la otra me la contaron la gente de aquí, y yo creo que este hombre, por prudente, no quiso contarme. A mí me parece que fue una mezcla de las cuestiones. O sea, se ve que se lió una tangana en el partido y dijeron, oye, todos expulsados, pero no sé cuál de las dos es la verdad, ¿eh? La otra cuestión es, este tema es importantísimo. El más importante es realmente del balonmano español, ¿eh? Porque es cuando se crea por primera vez en España
la división de honor. Se creó con 10 equipos, como dice el vídeo, pero no dice los nombres. Y aquí me recreo porque digo, oye, un grande de aquí del balonmano actual, el más grande de la historia del balonmano, no estuvo en esa liga, y somos nosotros los que estuvimos. Bueno, pues por la provincia de Alicante estaba el equipo de Obras del Puerto y el Estudiantes de Elche. Por Barcelona, y aquí es donde me recreo, estaba el Granollers y el Sabadell, y el Barcelona había quedado tercero y no participó. En Madrid estaba el Bresel y el Atlético de Madrid, y en Zaragoza estaba el Iberia, el Calvo Sotelo, y en Valencia estaba el Español Frente de Juventudes y el Altos Hornos. Y como ha dicho el vídeo, quedamos cuartos. Y esto fue pues, lo más grande que ha sucedido, incluso analizando la situación actual. Quedar subcampeón de liga era una cosa muy grande, porque aunque los equipos eran amateur, en estos equipos la gente ya empezaba a ganar dinerito y fichaban jugadores, algún entrenador extranjero, ya se manejaba. Nosotros aquí no, pero estos equipos, sobre todo el Granollers, el Atlético de Madrid y el Barcelona, que eran los tres grandes de la época, sí que, y quedar segundos fue un hecho histórico importante. Y por último, lo más lamentable, que está ahí el ataúd, es que en la temporada 69-70 pues acabó el Altos Hornos de una manera también que he investigado y no ha habido manera de saber por qué. Ahora lo vais a entender, porque los documentos no afirman que la empresa no quisiera que siguiera, ya lo veréis. Hubo algún lío que yo tampoco he querido arrascar mucho, pero bien, y esto que pongo aquí realmente vale para cualquier equipo, para el Altos Hornos actualmente, o sea, para el balonmano Porto Sagunto, incluso para un equipo de fútbol. Sin que haya un patrocinador, sin que haya directivos, sin que haya técnicos, jugadores y afición, y las instalaciones y los medios de transporte, es imposible obtener resultados deportivos. Y por lo tanto, sí que me detengo rápidamente porque igual ya la gente está un poco cansada. Bien, en esta época el único patrocinador que hubo fue el Altos Hornos, con la fábrica que había aquí. Estos tampoco he podido investigar demasiado, solo conseguí 2 actas, una del 53, y estos eran los directivos, no del balonmano, sino como se dice en el vídeo, no recuerdo ni cómo, pero era una especie, sí, de conjunto. Sí que es verdad que aquí había jugadores, o sea, no, ahí no hay ningún jugador, pero por ejemplo Juan Pérez, que aparece en la foto del cartel, era. Okay. Vicente Soriano e incluso Antonio Santisteban, y Eugenio del Rincón era de baloncesto y de balonmano. Este era el director, el hijo de Jerónimo Roure, que era el director de aquella época de la fábrica, pero no había una directiva del club. Y aquí, que fue un año después, me estoy mareando, sí, accedieron a esta directiva Isidro del Rincón y Mauro Alonso, que sí que eran jugadores. Después no he conseguido ningún documento que hable de la junta directiva, y realmente eran los delegados y el entrenador los que, junto con, había casi una autogestión, eran los propios jugadores y formaban ahí un equipo de categoría y ellos solos se lo gestionaban, no había una directiva que, como ahora, ¿no? Bien, ya ahora hablamos de los técnicos. Bueno, Vicente Moliner es el introductor del balonmano aquí en la zona. Él es de los pocos que en la plantilla fundacional no era trabajador de la empresa, era arquitecto técnico, se dedicaba, e incluso tenía relación, no sé si era él o un hermano de él, el que hablaba de Aguas Moliner. La gente mayor se acordará de Aguas de Moliner. Pues, no sé si era él o un hermano o el padre. Y fue entrenador y jugador durante una época y también de la Primera División de Honor. Esta es la única foto que he encontrado del equipo jugando. Esto es jugando en Zaragoza, porque lo que se hacían era que iban el sábado y el domingo, jugaban 2 partidos de la División de Honor. Vicente Soriano fue el que también estuvo un montón después de entrenador, y tuvo el honor de ser el entrenador que consiguió el subcampeonato. Los propios jugadores no se acuerdan bien,
han llegado a nombrar, incluso habéis nombrado en el vídeo a Cecilio Alonso. Cecilio Alonso fue muy posterior a esta época. Y aquí sí que faltan, en esta foto faltan, me cago en la mar, falta un jugador que es Juan Ramón Climent y dos porteros, uno de ellos solo jugó 2 o 3 partidos, que era Antonio Eguino y Enrique Jimeno. Con lo cual, la verdad es que era una plantilla cortísima. Jugadores de campo solo habían 2, 4, 5, 9 y Climent 10. 10 jugadores de campo y 3 porteros. Uno de ellos jugó muy poco, digo, 2 o 3 partidos. Y Mauro Alonso tuvo una actividad, jugó de portero en el fútbol, en el acero, jugó de portero en el balonmano y jugó de jugador de pista en el balonmano. Y fue el último entrenador que participó. Eugenio Rincón, eso es una saga porque él jugaba al baloncesto y al balonmano y sus 2 hermanos fueron más jugadores de balonmano que él. Él tuvo una actividad muy importante preparando a la gente joven del Altos Hornos B, que de ahí pasaban al... Y este es un compañero de aquí del puerto que estuvo con los juveniles. Estos son los jugadores del equipo fundacional. La foto del cartel son todos estos, lo he quitado al secretario y al representante de la empresa, pero estos son los jugadores. Desgraciadamente no queda ninguno vivo, salvo Maduro. Los demás ya han fallecido todos. Y era importante, no podemos nombrar a todos los jugadores, pero hay que hacer una referencia a la gente que ha jugado aquí y además son de aquí, ¿no? Emilio Jordán, que ya está por ahí, fue internacional 5 veces y además fue declarado mejor jugador de la Federación Valenciana en el 63, 64 y 69. Y el otro de aquí que fue Juan Carlos Núñez, que fue también internacional con la Selección Nacional Junior y fue declarado mejor jugador en la temporada 67-68. Y estos son jugadores que jugaron aquí pero que no son de aquí. Enrique Jimeno, que es el que he dicho que faltaba en la foto, fue un portero, estaba medio loco, pero yo lo he visto jugar, era un porterazo impresionante. Y vamos, jugó muchos años en el Barcelona, en el Valencia, y después lo llegó a fichar el Atlético de Madrid con una cierta pasta. Y en sus años ya de decadencia, porque él fue 16 veces internacional desde el 60-64, y ya después de esa época es cuando vino aquí, 65, 66, 67, 68 y 68. Y Luis Franquesa, esta es una institución en el balonmano español. Algunos de los que han trabajado en la fábrica se acordarán del plan Vedox. Él era ingeniero industrial, vivía en Barcelona y la empresa Vedox lo declaró que fuera uno de los jefes que tenían que implantar el proyecto aquí en la fábrica. Como jugaba al balonmano y a él aún le gustaba, aunque era ya un poco mayor, pero tiene el honor de haber jugado los 2 primeros partidos con la selección de balonmano 7 en España. Lo pongo aquí. Estos, los 2 primeros en 1953. Y fue 10 veces internacional con el balonmano 11 del 52, del 50 al 52. Y Ricardo Pérez, para mí ha sido uno de los jugadores más espectaculares que yo he visto de la época. Como contaba antes, yo iba de enano con los amigos y con la pista de cemento, que aquello dices, te pego un porrazo y me rompo la crisma, pues él llevaba rodilleras y saltos desde el extremo, hacía unos rectificados que decía sin ángulo y metía unos golazos impresionantes. También fue internacional 8 veces. Y después jugadores que me ha parecido, pero hay muchísimos, ¿no? Fernando Biosca, Jesús Galíndez, Antonio Sarió y Amadeo Blasco y José Pérez Gil, que no pude dar con él porque quería que también participara en el vídeo este de los 50 años de haber quedado subcampeones. Y no sé si vive o no, la verdad es que no lo sé. Y después aquí una caterva de jugadores que no podemos relatar, pero vamos, que no me he olvidado de ninguno. El nombre está ahí de todos. Y después la afición. La afición desde la época del Altos Hornos hasta en la actualidad somos una afición modélica, apoyando al equipo, por mucho que tengan fama de que somos liacabras
yo digo que de liacabras nada. La gente entiende de balonmano, apoya al equipo con bastante respeto, aunque siempre hay algún con perdón, gilipollas que dice alguna barbaridad, pero eso ocurre en todos. Yo creo que sí que es, y en esa época yo me acuerdo de chiquillo de ir y mirar cómo está el campo, ¿eh? Yo he hecho cálculos y aquí había más de 1000 personas, ¿eh? Era una cosa impresionante. Ya digo, los domingos por la mañana la actividad más importante, a las 12 de la mañana ir al Fornás y a ver cómo te cargabas hoy viene el Barcelona y te lo cargaba, y viene el Atlético de Madrid y te lo cargaba, y madre mía, que yo era un placer, He hecho una cosa aquí para que veáis. Mirad, ahora la población laboral en Sagunto está entre 16.000 y 17.000 trabajadores. El pico de plantilla en la empresa en 1957, éramos 6.272. Fijaros el montón de gente y prácticamente más del 90% vivían en Sagunto, el puerto, y alguna gente en Canet, pero quiero decir que con lo cual los que eran aficionados al balonmano era impresionante, ¿no? Sobre todo con una población en 1950 Sagunto tenía 25.000 habitantes. Y mirar el montón de trabajadores, o sea que la fábrica era, pues eso, era todo, todo de alguna forma dependía de la fábrica. Bueno, los medios de transporte, ya habéis visto ahí que Rivero ha comentado lo de la Velosolex y decía que se llamaba Paco el Casillero. No, se llamaba Paco Ortín y el Casillero era un apodo que le ponían, no que se llamara el Casillero. Pues bien, es verdad, en los años 50 se viajaba con este camión. Aquí está más destartalado, pero aquí se ve como le han puesto la de esto, y veis ahí que un banco, en este otro lado hay un banco, la gente se subía ahí a viajar, era un palizón. Digo, en los primeros años 60 pongo una foto de un microbús. Y a principios de los 60 también se viajó con 2 coches que tenía la empresa. Bueno, las instalaciones. Durante toda la época de los años 50 se jugaba en el campo de hierba. Lo que se hacía era que en el extremo noreste, es decir, en esta esquina, se marcaba un terreno de 40 por 20 y se jugaba ahí. Incluso el vídeo que habéis, por cierto me lo facilitó Pepe Vila, que está aquí a mi lado, fue en 1959 y es un vídeo que yo creo que en España no existe ningún partido de la primera liga de División de Honor. Se grabó en mayo del 59 y además en un campo y un terreno de hierba. Eso no existe. Hay un amigo del balonmano, Carlos Argente, que no está, pero que mucha gente lo conocerá, dice: es un incunable, esto es un oro en canela. La verdad es que está grabado por una persona que no era entendido en grabar y te marea un poco, pero tiene un valor histórico excepcional, ¿eh? Como he dicho, cuando se juega la División de Honor, el club dice: esto hay que mejorarlo y por lo tanto ya no podemos jugar en hierba, tiene que ser por lo menos una pista de cemento. Hay un proyecto y en la segunda liga, el 18 de octubre, que es la liga 59-60, lo veis ahí, se hace un proyecto y se hace esta pista, que es esta de aquí, incluso iluminada, ¿eh? Pero veis que aquí hay un foco, aquí otro, o sea, un mástil con 3 focos. Esta era la primera, estuvo 2 o 3 años, era una iluminación muy pobre, muy mala, y no he conseguido sacar en qué fecha se instaló esto, pero habían 3 o 4, lo veis aquí, líneas con focos colgando y la pista estaba mucho mejor iluminada. Bueno, y este también tiene lo que decía antes. Vamos a ver si logro explicar esto. Aquí hay una carta de la Federación Española que dice que para jugar la temporada 70-71 tiene que haber pista cubierta, si no, no se puede jugar. Mirad lo que pone aquí. Eso no lo he puesto yo, es original, pone aquí que se haga. Y esta firma es la de Mariano Garcés, el director de la empresa, con lo cual la empresa no tenía problemas en que se hiciera. Incluso estaba, mira,
2.300.000 pesetas. Estaba el presupuesto y también estaba el proyecto. Esto es el alzado y esto es la planta, ¿no? Con lo cual sí que había interés por parte de la empresa. Pues no he logrado saber, me han contado algunas historias que como son un poco raras no las quiero contar, porque como no tienes pruebas claras de lo que es, dices, es mejor, lo bueno los periodistas, en este caso me pongo el casco de periodista y si no está confirmado es mejor no dar una información porque se convierte en una desinformación. A ver si aprenden algunos periodistas a dar información y no desinformación, ¿no? Desgraciadamente en España está muy de moda. Y por último esto, en el vídeo hay un error, además hice yo el guión y en ese momento era el que yo lo estaba diciendo, me aturullé y lo dije mal, ahora en el siguiente década. Pero aquí mirad, es impresionante, ¿eh? Fijaros, primero, 5 veces primeros y 2 veces segundos. Y en esta temporada, que veis que es la misma, esto es que se queda subcampeón. Y aquí es la primera Liga de División de Honor que se quedó cuarto, por delante del que había quedado campeón regional. La División de Honor, y el siguiente, que es la que quería explicar. Aquí yo he dicho que en la década de los 60 todas las temporadas se jugó en la División de Honor. Es un error, es un error que me di cuenta cuando ya lo escuché y estaba el vídeo montado y digo, uff, no lo quito, ya lo explicaremos. En el 61 y 62 no es que no se jugó la División de Honor porque el equipo no tenía la categoría, sino que en esa temporada tampoco he averiguado por qué no se hizo División de Honor. Se hizo lo que llamaban la Primera Nacional. Y en esta, precisamente, es donde el Atlético de Madrid quedó campeón y el vídeo que hemos visto de la Copa de Europa precisamente es de esa temporada. Pero si analizáis, es impresionante, ¿eh? El balonmano Puerto Sagunto sería lo que hoy es el Ademar de León, gente que juega casi todas las temporadas la IHF, y en ese año hubiéramos jugado la Champions, ¿eh? Pero un segundo, un tercero, otro cuarto y un quinto. Y la peor clasificación de 12 equipos, quedar el 7 no era ninguna. Y este año ocurrió esto porque se fueron varios jugadores y el equipo tuvo que jugar con un montón de juveniles. Y por último, pues bueno, aquí termina la historia del equipo de balonmano del Altos Hornos en junio del 70. Y como digo, ahí no fue por deméritos deportivos, sino por falta de cumplir los requisitos que y en la temporada 70-71 no hubo equipo y en septiembre del 71 se empezó a jugar con el Club Balonmano. Como digo, esa es otra historia que la podremos contar, y así que me ofrezco que si la asociación quiere que el año que viene explicamos la historia del Puerto Sagunto, encantado. ¿Vale? Y ahora me he atrevido, un poco pretencioso, y ahora el que quiera que aplaude y el que no, tomates. Es un poco tarde. Os cuento unas anécdotas que alguien me pregunta, o os cuento las anécdotas primero. Es que son anécdotas de estas que dicen, gracias Roberto por venir, no te preocupes, has cumplido. Pues, cuando estaba de directivo en el Puerto Sagunto, me fui a San Juan a acompañar al equipo como representante de la directiva. Esto sería el año 2000, no estábamos en la cumbre, en la cresta de la ola todavía para subir, sería 2004 o por ahí. Y me veo a un hombre mayor, y yo digo, joder, fíjate, se han pasado años, y a este hombre yo me parece a mí que lo conozco. Y me acerco y le digo, ¿usted ha jugado al balonmano? Dice, ¿por qué lo preguntas? Porque me suena, su cara me suena conocida, pero no sé. Y creo que sé quién es, pero no se lo voy a decir hasta que me confirme que juega. Y dice, sí, es que estoy de vacaciones aquí con la familia. Y digo, ¿por casualidad usted ha jugado en el Granollers? Y me dice, sí. Digo, hostia, seguro que es esta persona. Pues era Alejandro Villaña. Alejandro Villaña fue un jugador que en Granollers es una institución, como aquí podría ser Emilio Jordán, Juan Carlos, jugó allí todos los años que jugó al balonmano, jugó al Granollers. No se fue del equipo, fue un pivote que no era muy grande, era
poco más grande que yo, pero no era de los pivotes. En aquella época la verdad es que había jugadores grandotes, pero tampoco habían tantos. Pero él no era grandote, era más de habilidad. Y cuando me lo dijo, le dije, usted cuando venía allí al Puerto Sagunto, ¿qué es lo que me contaría con más? Y a lo mejor es una palabra, pero la he mirado en el diccionario y la puedo decir. Me decía, me llamo Rafael. Rafael, ¿sabes lo que te digo? Que cuando íbamos al Puerto Sagunto íbamos acojonados. Íbamos acojonados. Yo creía que el equipo perdía un 20 o un 30% de posibilidades porque veníamos acojonados. Tenía una fama el Puerto que le decían, macho, allí te pegan unas leches y además lo hacen con tanta finura que el árbitro no se entera y no saca, no los tira o los expulsa muy poco. Y me acuerdo de una frase que no le salía la palabra a Felipe Bronchal, que decía lo de las tricuñuelas. Me contaban que Rafael del Rincón, que era, ese sí que era más bajo que yo soy bajo, pero este era así de enano, se ponía delante de los jugadores y tenía unos dedos que tenían una fuerza, les cogían la tripa y les hacía un pellizco y como se ponía delante del árbitro no lo veía el canalla. Digo, ¿será posible? Casi es que éramos el terror, Todo vale. Esto lo confirmó cuando hicimos el 50 aniversario, vino César Argilés y dio una conferencia. Y me acuerdo que decía, es que el Altos Hornos tenía unas características impresionantes, no hacía falta ni motivarlos, dice, pero la característica fundamental es que peleaban y daban unas hostias como pan. Así era. Pues y otra anécdota, que esta sí que la comenté con ellos, y lo he analizado mejor y no era como yo creía. Lo he revisado bien los datos. En la temporada 67-68, faltando 2 partidos, iba primero el Barcelona, con un punto de diferencia del Granollers. Y los 2 últimos partidos de la Liga eran Altos Hornos, Barcelona, y el último de Liga, Altos Hornos, Granollers. Es decir, jugamos los 2 partidos con el primero y el segundo. Pues resulta que vino el Barcelona y le ganamos 15-14, con lo cual, como el Granollers en su casa había ganado, lo pasó, iba un punto por delante, y me acuerdo de ese partido, porque ese partido lo vi yo, que se fue López Blancels, la gente mayor se acordará que era pivote, se fue desde la pista de balonmano por toda la pista de atletismo llorando hasta los vestuarios, porque dijo, la hemos cagado, hemos perdido la liga porque cuando venga el Granollers aquí la va a ganar. Y efectivamente vino en el último partido el Granollers y perdimos 14-16, con lo cual se proclamó campeón el Granollers. Dejaron perder. Sí, pues igual, no lo sé. Pues esas eran las anécdotas. Si queréis preguntar alguna cosa, aunque ya es tarde y yo tengo una pregunta, cuando tenga que trabajar. Yo tengo una pregunta. Sí. Primero, gracias nuevamente otra vez por la luz en todo esto del balonmano en el pueblo, que nos ha llevado muchos años hacia atrás. Y a mí hay una cosa de lo que has dicho que me ha llamado la atención. Primero, que las primeras normas que hubieron regladas fueron las del balonmano femenino, ¿vale? Y luego alguien se dedicó a modificarlas y adaptarlas para que pudieran jugar los hombres. ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Porque lo que suele ocurrir con todo esto es precisamente lo contrario. Entonces me gustaría saber si tú conoces cómo se adaptó, con las comillas que queramos, un deporte femenino para que se masculinizara. Como tengo que ser honesto y franco, la verdad es que no las conozco. Hombre, franco no, sé honesto. No, quiero decir que cuando te preguntan una cosa, hay muchos políticos que se enrollan, no dicen nada y quedan de categoría. Aquí lo mejor es decir la verdad. Y no lo he estudiado y de verdad que no lo sé. Pero sí que debieron haber... No, yo creo que no serían muy profundos. Porque lo sustancial era que tú tenías que pasarte el balón y al final meter gol. Con lo cual, sustancialmente, puede ser que a lo mejor los contactos es lo único que se fueran menos penalizados. Creo yo que iría por ahí el tema. Y probablemente, si habéis visto en los vídeos, me llama la atención porque eso en el balonmano actual serían dobles. Cogían el balón, botaban, lo cogían y volvían. Hay un jugador que lo hace 3 veces. Dices, esta norma para el balonmano actual no valdría.
Y entonces la diferencia con el masculino, ya digo, puede que estuvieran en el tema de los contactos, pero en lo sustancial no, porque el campo de fútbol era igual, tendría que medir entre 90 y 110 metros de largo, la portería 7,32 por 2 no sé cuánto, y la anchura de 55 a 65, con lo cual jugaban en el mismo terreno de juego. El balón más pequeño. Yo me imagino que ahí saldría un poco el machismo y diría, oye, no puede ser esto que las mujeres jueguen y nosotros no juguemos. Aquí hay que poner. Y además, como lo hizo un alemán que son cuadriculados, dijo, no, ahora como lo he hecho yo, esto es el balonmano y lo he inventado yo, ¿no? Que es un poco la polémica. Yo no sé si aún existe, pero sí que hay cierta pugna porque parece que sea prestigioso, ¿no? El hecho de qué país es el que lo ha inventado, pero a mí me cuadra más la idea de que son varias normas y distintas formas de jugar que se asemejan al balonmano, lo que la conclusión y la conjunción de esas normas son las que determinan el balonmano actual. Y ya digo, una diferencia que no he contado, que es también importante, así como en todos los países, en todos, incluso en la propia España, el primer balonmano que se juega es el balonmano 11, en el puerto no. El primer balonmano que se juega es el balonmano a 7. Y sí que por los periódicos que revisé cuando escribí el libro, vi resultados de 2 temporadas, del 54-55 y 55-56, que se jugó balonmano 11. No he encontrado ninguna referencia más, y que un hombre Piró, que es muy antiguo y es socio del club, me dio 2 fotografías de balonmano a 11 de aquí del puerto, del campo del Fornás. O sea que sí que está constatado que se jugó. Por eso cuando he preguntado la pregunta, mucha gente no ha levantado la mano y me he quedado un poco flipado. Me he contado. O sea que sí que lo habíais visto. Para mí era una novedad. Yo sabía que se había jugado porque lo había estudiado, pero no había visto imágenes de balonmano que son curiosas, muy curiosas. ¿Bien? Pues muchas gracias por venir. ¿Cuándo se empezó a utilizar la pega? No lo sé. La pega. Bueno, eso es moderno. Son modernos. Rafa, ¿cuándo se empezó a utilizar la pega? Sin curiosidad. No, tampoco es un tema que pueda contestar porque no lo sé. De todas maneras ya es del balonmano moderno. Esto puede ser... Hay una particularidad y es casualidad. He dicho que la primera olimpiada en donde se juega el balonmano es las Olimpiadas de Berlín, en 1936. Y ahí se juega balonmano a 11. Pues por pura casualidad, en 1972, otra vez en Alemania, y dices, ¿esto los alemanes tienen magia o es que de verdad se lo quieren? Se jugó la primera olimpiada de balonmano 7, masculino, solo masculino. Y ya fue el balonmano 7. Yo creo que en los campeonatos del mundo de los años 60 probablemente se utilizara ya algún tipo de... No sería como incluso eso lo podemos jugar. Yo creo que los jugadores de altos hornos no manejaban eso. Jugaron hasta el 70, Por eso digo, hombre, en otros países a lo mejor estaban más avanzados, pero esto es ya creo que del balonmano moderno, igual a partir de los años 60, probablemente. Pero no lo sé. ¿Bien? No, yo solamente quería confirmar una cosa. El balonmano ha estado evolucionando desde su fundación. Entonces, Alemania, aunque fue el que empezó el balonmano masculino, lo que sí que ha sido gracias a la aportación de otros países, como Checoslovaquia, como Suecia, que son los que han dado nuevas vistas a la forma de jugar, nuevas reglas, o sea que el balonmano vemos que ha ido evolucionando, gracias a la aportación de todas esas escuelas del balonmano. Sí, en la presentación, y contesto esto, en la presentación, si os acordáis, ahora no me acuerdo, se lo doy así. No me acuerdo. Sí. No, todo. Ya va a ser. Sí, que lo hacemos trabajar. Yo creo que el balonmano en el puerto empezó con lo pagaba Altos Hornos. Y la ventaja que teníamos era que los jugadores, que eran la mayoría de Altos Hornos, resulta que si se iban un sábado, el domingo, y volvían el lunes,
cobraban el sueldo de la empresa. Con lo cual era no trabajar, me refiero a trabajar en esa empresa y al mismo tiempo hacer el deporte que les gustaba. Que fue una gran ventaja de cara a que la afición iba al campo, porque los jugadores en realidad dinero en efectivo lo cobraban el sueldo del trabajo que no hacían. Lo hacían jugando a lo que les gustaba. Y lo que ocurrió y siguió cuando lo de Cuartos Hornos, nosotros formamos una directiva que se formó y ¿qué pasó? Que también no teníamos ningún duro. ¿Y qué pasó? Pues seguían los jugadores, siguieron jugando sin cobrar nada. Lo cual hubo varios años, porque empezamos con una lotería, cuando lo de Cuartos Hornos, porque no nos dio nada. Y menos mal a todo eso, que los jugadores, que fueron excelentes, no cobraban y encima jugaban muy bien, y así funcionaba. Hasta que al final empezaron ya a cobrar, y hubo una serie de jugadores que se fueron al Marcol y tal, y con el pabellón no me vea la peripecia que tuvimos que hacer. Me acuerdo yo que Galíndez y yo nos fuimos a Bielsa, nos fuimos a Bielsa para buscar un pabellón cubierto, a ver si daba las medidas. Nos fuimos ahí los dos ahí andando, no teníamos ni bicicleta, para medir el terreno, para ver si se podía jugar allí, que no se podía. Bueno, las peripecias que tuvimos que pasar, que nos tuvimos que ir 2 años por no tener pabellón, que nos fuimos a la Bayusó. Almenara y Patrón. Almenara y Patrón. En fin, gracias a esos grandes jugadores que tuvimos, que sin cobrar un duro lo hacían todo, por eso existe el balonmano. Era verdad, no lo he hecho como broma, eso que he dicho que se fuera es porque me se había olvidado, quiero decir que no ha sido una actuación, ha sido de verdad. Lo que decía Juan Carlos, de que en el balonmano han aportado experiencias y formas incluso novedosas de jugadas y tal, otros países, eso es evidente ahora, pero en aquella época quizá era menos perceptible, pero el dato importante, que lo hemos dicho también en la presentación, es que en los países nórdicos, al hacer frío, ellos tuvieron que ingeniárselas para jugar en pistas cubiertas. Les llevó a la necesidad de que el balonmano a 11 les venía fatal y por lo tanto empieza a imperar el balonmano a 7, que después además acabaría con el balonmano a 11 en los años 60. Y como habéis visto, fue Suecia y Dinamarca los primeros países que jugaron un partido internacional de balonmano 7 en canchas cubiertas. Con lo cual significa que en esos países sí que había tradición y escuela, porque cuando tú tienes una selección nacional es porque arrastras de años anteriores. Prueba evidente de que el balonmano no fue en Alemania. Vamos, yo defiendo esa tesis, a lo mejor viene alguien con un documento y me tira por suerte, pero fue una confluencia de varias, porque el Jacena, si veis en la foto, prácticamente es una jugada de balonmano, se ve cómo está lanzando y gente poniendo obstaculizando, con lo cual dices, oye, esto es así. Lo que he dicho, lo que estaba contando Manolo Sanz, que es importantísimo, yo no he querido contarlo porque fíjate qué hora es, sé que me enrollo y además disfruto contando esas cosas y es mejor dejarlo para el año que viene. Ya digo, yo le he dicho a la asociación, si tienen overbooking, pues no, pero si no, yo ya me brindo para, incluso se lo dije a Pepe Vila, que cambiábamos el título, en el título ponía 70 años de balonmano, yo dije 70 años de balonmano, yo en 1 hora y media me siento incapaz, porque además el Club Balonmano Puerto Sagunto tiene una cantidad de historias y además esas es que además las he vivido desde dentro, con lo cual todavía más información. La verdad es que fue una canallada el tema de que un equipo, por falta de instalación, tenga que perder la categoría. Eso es lo más, para la gente que ama, que le gusta y que disfruta con el deporte, y en este caso del balonmano, fue una canallada, pero bueno, esa es la historia y eso sí que no lo cambiamos. Lo tendríamos que contar
no vuelva a suceder. Bueno, está el pabellón por ahí que estamos igual, menos mal que tenemos uno, pero con el pabellón, si tuviera que ser es el que jugamos, estamos, con perdón, jodidos. ¿Bien? Pues oye, aplausos para todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Le damos a Rafael. Se ha olvidado algo. Un momento.